con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues un ente siempre de manera histórica, alejado de la sociedad, con la opacidad que les ha dado durante mucho tiempo las propias canonjías que los propios ministros se estuvieron otorgando en una malentendida y supuesta separación de poderes previa en la que pues el Ejecutivo les decía: mientras falles como a mí me interesa, mientras no te metas con los asuntos que le interesa al Ejecutivo, pues vamos a dejar que te enriquezcas y vamos a dejar que manejes el presupuesto como quieras. Pues eso ocurrió durante muchos sexenios hasta llegar todavía a lo que nos encontramos hoy en plena 4T, que ha señalado López Obrador de encargada de traer a México una una austeridad republicana, que si bien por supuesto que sí se puede ver esta reducción de gastos de manera clara, drástica en el Poder Ejecutivo, pues no así en los otros dos poderes, tanto el legislativo como el judicial. Sí se ha reducido un poco en el legislativo, obviamente, pero el que prácticamente permanece intocado en esta materia es el Poder Judicial. Y pues sí, de manera destacada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional que tiene el país, y que pues sí, son precisamente los 11 ministros, la máxima autoridad judicial de la República, del Poder Judicial Federal, pero también hay que recordar, pues son los que cobran más, los que tienen las percepciones más onerosas en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y resulta que pues no solamente los ministros, sino que precisamente estas canonjías, estas prebendas que se fueron sumando a los sueldos de por sí ya altos, pues también alcanzan también a funcionarios de segundo y de tercer nivel, en el sentido de que ganan, sobre todo los del segundo nivel, más que el presidente de la República, y los del tercer nivel igual o más que el presidente de la República. En la máxima autoridad judicial del país, como les decíamos, los 11 ministros perciben entre 372,000 y 398,000 pesos cada mes, sin incluir todas las prestaciones que se han autoasignado. Si incluyéramos todas las demás prestaciones, pues estaríamos viendo que rebasan los 400,000 pesos. ¿Por qué no las incluimos? Pues no incluimos porque la propia Corte se protege al tratar de ocultar la totalidad de las prestaciones. Aunque tienen la obligación los ministros de subir toda la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, simple y sencillamente no lo hacen. No reportan prácticamente lo que consideran, lo que quieren, y las otras prestaciones pues no lo hacen, ante la pasividad también del Instituto Nacional del INAI, encargado precisamente de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales. Pues resulta que el INAI pues no dice nada, y por lo tanto pues suben prácticamente la información que quieren. Pero con la información que sí existe, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, podemos señalar que perciben entre 372,000 y 398,000 pesos cada mes, como decíamos, sin incluir todas las prestaciones que se han autoasignado. Y además, otros 31 funcionarios de la Corte, de secretarios a directores de área y titulares de unidad, también ganan más que el presidente de la República. Erika. Así es. En el caso de los ministros, las percepciones más altas, de acuerdo con lo que ya comentabas, que se ha reportado a través del portal Nacional de Transparencia, son las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y todos los ministros tienen un sueldo mensual bruto de 297,407.77 pesos. Las diferencias en las percepciones mensuales se establecen a partir de lo que reciben en prestaciones. Así es. Bueno, es precisamente este ministro, Gutiérrez Ortiz Mena, quien, de acuerdo con lo que se presenta en la propia Plataforma Nacional de Transparencia, es el que tiene las percepciones más altas. Hay que recordar que estos 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perciben todos mensualmente, un total de, por aquí tenía el dato que ahorita se me fue, perciben alrededor de 4,700,000 pesos precisamente al año, y que este es el resultado de la suma de su sueldo bruto mensual y prestaciones, como las del seguro de separación individualizado, por 21,804 pesos,
mensuales, el seguro de vida institucional mensual por 3,150.66 pesos mensuales, el seguro de gastos médicos mayores por 16,552.44 pesos cada trimestre y el aguinaldo anual de 585,503 pesos. Decíamos, todos los ministros tienen un sueldo bruto mensual de 297,403.77 pesos. Esto es lo que tienen como sueldo bruto y a esto se le van sumando las percepciones como las que acabamos precisamente de señalar. En el caso de Gutiérrez Ortiz Mena, por supuesto que tiene este sueldo y que con las prestaciones es como da el anual de 4,781,680 pesos y que precisamente al sacar el promedio de lo que significaría esto cada mes, bueno, pues nos da precisamente el caso de los 498,000 pesos, pues sí, mensuales, Erika. Así es como si prácticamente ganara un poquito estos 297,000 pesos que perciben de salario al mes y pues como si no les alcanzara justo para pagar sus gastos en seguros de gastos médicos mayores, que también hay que decirlo, son funcionarios públicos que pues por esta calidad que tienen de servidores de la nación, pues tendrían acceso a servicios como el ISSSTE y sin embargo tienen estas canonjías que ya vemos que nos reporta Sósimo Camacho en este trabajo que ya puede ver usted a través de nuestra plataforma. No se trata de todas las prestaciones que se han asignado estos ministros, entre otras las que no informan los montos. También se encuentra pues un pago por riesgo, vacaciones, prima vacacional por cada uno de los 2 periodos anuales, estímulo por antigüedad y ante la pasividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los ministros simplemente no cumplen con integrar toda la información a la Plataforma Nacional de Transparencia. Y me gustaría, Sósimo, que nos comentaras, para que también la audiencia esté enterada, qué significa este pago por riesgo. Bueno, pues el pago por riesgo es definido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, ellos reconocen que tienen este bono, pero no informan a cuánto asciende. El pago por riesgo es definido ahí por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como, y de manera textual, cantidad que se otorga de manera anual a los ministros, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas, que se confiere de conformidad con el monto que se establezca en RTA del ejercicio presupuestal correspondiente. O sea, supuestamente por la naturaleza, la complejidad y la responsabilidad de las funciones tienen un bono de riesgo, cuando pues ¿qué acaso eso no es parte del propio trabajo que ya tienen encomendado y por eso tienen un sueldo, decíamos, de más de 297,000 pesos, de por sí ya ganan casi 300,000 pesos de manera formal y todavía hay que darles un bono de riesgos por lo complejo de su trabajo, Erika. Así es, a mí me gustaría comentar que en algún momento durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa hicimos un trabajo que tiene que ver con este llamado bono de riesgo y pues justo se implementó o se instrumentó en esta administración, dada la naturaleza que había en el país de violencia que él mismo desató. El primer mandatario tenía también este pago de bono de riesgo y esta canonjía se fue a diversos estratos, entre ellos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También lo tenían algunos funcionarios públicos porque consideraban que era muy peligroso, pues sí, desempeñar su cargo en este México al que habían violentado ellos mismos después de la declaración de guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, vemos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación persiste. Algunos funcionarios ya no cuentan con este llamado bono de riesgo,
pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedó con esta canonjía. Otros 5 ministros perciben anualmente 4.750.633.79 pesos, es decir, un promedio mensual de 395.886.15 pesos, y se trata de Norma Lucía Piña Hernández, José Mario Pardo Rebolledo, Loreta Ortiz Half, Luis María Aguilar Morales y Alberto Gelacio Pérez Dayán. Hay que recordar que los nombramientos de Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán datan del sexenio de Felipe Calderón. El entonces titular del Poder Ejecutivo los propuso al Legislativo, que los designó ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2009, el 10 de febrero de 2011 y el 3 de diciembre de 2011 respectivamente. Es decir, en todos los casos tienen ya más de una década con estas percepciones. Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre de 2015 a propuesta de quien fuera presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, mientras que Loreta Ortiz Half asumió como ministra de la Corte el pasado 12 de diciembre, es decir, ya bajo la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el caso de Javier Lainez Potisek percibe al año 4.733.850 pesos, es decir, un promedio de 394.487 pesos mensuales. Es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 10 de diciembre de 2015, cuando el Poder Legislativo lo nombró a petición del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Mientras, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Ana Margarita Ríos Farjat perciben anualmente 4.486.159.47 pesos, lo que arroja un promedio mensual de 373.846.62 pesos. Ambas fueron designadas por el Senado de la República durante el actual sexenio de López Obrador, y la primera el 12 de marzo de 2019, mientras que Ríos Farjat fue designada el 5 de diciembre de 2019. Pues se trata ya de algunos nombramientos que tienen que ver en el actual sexenio. Esperemos que con esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría necesariamente es lenta, es decir, no se puede renovar a la totalidad de los ministros de un solo plumazo, como si lo hiciera Ernesto Zedillo. Hay que recordar que Ernesto Zedillo, y ahí nadie se escandalizó, ahí sí Ernesto Zedillo pudo renovar a la totalidad de los ministros e incluso generar una reforma para reducir el número de ministros, y que, generalmente fueron incondicionales suyos los que quedaron en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando gobernaba Ernesto Zedillo, y que, se ha ido transformando, pero con estos gobiernos del Partido Acción Nacional y del propio PRI, con el caso de Peña Nieto, pues siguieron estos nombramientos de personajes, pues probablemente con credenciales académicas importantes, pero muy desvinculados de la sociedad, y que terminaban, pues sí, por deberle el puesto al presidente, al titular del Ejecutivo en turno. Esperemos que ahora, con estas designaciones que han estado ya ocurriendo, pues haya la oportunidad de que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento se plantee de nueva cuenta, pues esta política de austeridad republicana, y haya la voluntad para estar reduciendo estas onerosas prestaciones que realmente resultan insultantes. Esperemos al detalle algunas otras prestaciones más adelante, pues que sí resultan indignantes para la propia población, pues empobrecida durante 40 años de un modelo económico que agudizó las desigualdades sociales. Con respecto del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, su integración al máximo tribunal constitucional del país data del 1 de diciembre de 2009, cuando Felipe Calderón estaba al frente del Poder Ejecutivo. En este caso, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea percibe al año 4.470.442 pesos, es decir, un promedio mensual de 372.533.90 pesos. Recordar que sí, que Erika Ramírez, que Arturo Saldívar fue nombrado durante el sexenio de
Felipe Calderón, y él mismo ya ha contado recientemente a propósito del caso de la guardería ABC, cómo intentó cobrarle prácticamente la propuesta que hizo Felipe Calderón al Poder Legislativo, la propuesta para que se convirtiera en ministro el propio Saldívar Lelo de la Rea. Él ha contado ya cómo prácticamente se le buscó presionar para que encubriera lo que ocurrió con la guardería ABC, proteger a los familiares de la esposa del presidente y encubrir el asunto de que incluso Felipe Calderón evitó la salida de vuelos con rumbo a hospitales en Estados Unidos para que su gobierno no se viera envuelto en un escándalo internacional. Pues muy importante lo que ha relatado Arturo Saldívar y que da cuenta de cómo los presidentes se sentían con que los ministros cederían el cargo y por ello pues querían que en determinados asuntos que le interesaban al Ejecutivo fallaran o emitieran determinaciones favorables a este Poder Ejecutivo, Erika. Así es, y bueno, nada más comentar que estas revelaciones que hace poco hizo el ministro presidente respecto a estas presiones que tienen que ver con el caso del fallecimiento de 49 niños de la guardería ABC fueron a través de Fernando Gómez Montt, entonces secretario de Gobernación, quien pues le decía al ahora ministro presidente que no lo habían puesto ahí para que llevara a cabo este proyecto de investigación en el que se involucraba a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama Margarita Zavala. En otra, bueno, ya siguiendo con esta investigación que hizo nuestro compañero Sósimo Camacho, el ministro José Luis González Alcántara en el cargo está desde el 20 de diciembre de 2018 y es el primero propuesto por Andrés Manuel López Obrador, que percibe anualmente 4.453.493.5 pesos o 371.124.46 pesos al mes. Cifras estratosféricas, socio. Pues sí, y que decíamos en este caso es la percepción menos onerosa, menos alta, por supuesto que sí que sigue siendo muy alta, y que decíamos todos los ministros tienen un sueldo base de 297,000 pesos brutos y que se le van sumando las prestaciones y aquí es donde hay diferencias entre los propios ministros. Al referirte, Erika Ramírez, sobre pues el caso de José Luis González Alcántara, el primero ya nombrado durante este sexenio, pues veríamos irse sumando otras ministras y ministros más a estos nombramientos y que decíamos, pues ya podríamos empezar a ver una nueva cara de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, lo lanzamos como pregunta, en el sentido de que veremos si estos ministros ahora ya nombrados en el actual sexenio empiezan a empujar pues una austeridad en el propio Poder Judicial, porque vaya que pareciera que estas autoridades no son mexicanas, sino son de otro país como Suiza o algunos otros, porque vaya que muy oneroso lo que nos cuesta el Poder Judicial a los mexicanos. De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial 2022, el bono de riesgo que decíamos no está reportado en la Plataforma Nacional de Transparencia, el bono de riesgo que reciben los ministros y que se debe sumar a las percepciones que ya señalamos, asciende a 416,242 pesos, Erika. Así es, y bueno, hay una segunda línea en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación donde las percepciones de los ministros son más altas, comenta aquí nuestro colega Sósimo Camacho, pero no son las únicas que rebasan las del presidente de la República. Se encuentran otros 5 funcionarios que reciben al año 2.882.000 pesos, es decir, mensualmente obtienen del erario 238,518.26 pesos. Y en este caso, pues, ¿de quiénes son? Se trata de Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos, Alejandra Daniela Spitalier Peña, secretaria general de la Presidencia, Fabiana Estrada Tena,
coordinadora general de asesores de la presidencia, Héctor Esteban de la Cruz Hostos, oficial mayor, y Cristian Eberto Simet López Suárez, contralor. Es decir, ellos son los que también tienen estos sueldos, estas percepciones, en este caso de 238,518 pesos mensuales. Estos funcionarios integran sus percepciones con un sueldo mensual bruto de 176,485,81 pesos y a ello le suman 25,831 pesos mensuales del seguro de separación individualizado más otros 1,875,34 pesos al mes del seguro de vida institucional. Nuevamente vemos estos seguros de vida que ellos mismos podrían pagar con estos altos salarios y otros 16,552,44 pesos trimestrales del seguro de gastos médicos mayores, un aguinaldo también, por cierto, de 345,701,45 pesos. Pues vemos que son percepciones importantes, muy altas, y como en el caso de los ministros, no se trata de todas las prestaciones, también omiten subir a la propia Plataforma Nacional de Transparencia todas las percepciones que tienen asignadas. Destaca el caso de asignaciones adicionales, solamente así lo reportan como asignaciones adicionales, definidas como el monto equivalente a un mes de sueldo bruto tabular que se otorga a todos los servidores públicos durante los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 31 de julio y del 1 de agosto al 15 de noviembre, dice de manera textual, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida individual y familiar. O sea, no le basta con el sueldo, sino además todavía hay percepciones que no reportan en la Plataforma Nacional de Transparencia para, dicen ellos, mejorar su calidad de vida individual y familiar. Estos funcionarios suman a sus percepciones anuales, así, otros 520,457 pesos. Otras prestaciones que cuentan, pero de las que no reportan en los montos en esta Plataforma Nacional de Transparencia, a la que deberían rendir esta información para que cualquier ciudadano pueda buscar con nombre y cargo estos canonjías o beneficios, son la prima quinquenal, la prima vacacional, aportaciones de seguridad social, depósitos para el ahorro solidario, seguro de vida para el personal, apoyo de anteojos o lentes graduados, seguro colectivo de retiro, estímulo del Día del Padre, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, ayuda por incapacidad médica permanente, ayuda de gastos funerales y el pago de defunción, así como la licencia prejubilatoria. Estos estímulos por celebraciones del Día del Padre o de la Madre, pues también los encontramos desafortunadamente en otros gastos que pues más adelante les daremos cuenta y que tienen que ver con los servidores públicos. Y no deja de sorprender aquellos apoyos, como por ejemplo apoyo de lentes o de anteojos o lentes graduados. Decíamos como si ganaran poco, como si no fueran suficientes los sueldos que ya tienen, pues para que ellos mismos se costearan este tipo de canonjías, este tipo de privilegios que habría que señalar. Nunca pasaron por la aprobación de algún, no sé, del poder legislativo, etcétera, sino son asignaciones que ellos mismos se han venido dando con el paso del tiempo, cada vez sumándoles más, y que, pues siempre se dejaron pasar. De hecho, hasta la fecha, pues están vigentes, no ha podido llegar la llamada austeridad republicana a el Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, por ejemplo, que hay algunos ministros, no solamente en el caso de los nuevos ya nombrados por el actual Poder Legislativo a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sino el propio Arturo Saldívar, que se ha mostrado receptivo a bajar los sueldos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a determinados temas de carácter social, algo que no se veía mucho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no ha sido todavía suficiente para cambiarle realmente el rostro a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decíamos que esperemos que con esta nueva composición, pues sí haya ya la oportunidad
de que vaya cambiando poco a poco, porque es muy importante, Erika Ramírez, que deje de gastarse el presupuesto público de esta manera. Genera incluso mucha indignación entre la población saber el tipo de prestaciones que tienen estos funcionarios que se suman a un sueldo que de por sí ya es oneroso. Así es, hay un mal dicho que pues parece que aplican en estas cúpulas burocráticas y del servicio público que dicen es un error vivir a costa del erario. Pues ya vemos por qué, porque pues tienen estas canonjías, estos altos salarios que perciben mes con mes. Y bueno, habría que, por el otro lado, ver si pues hay una evaluación por parte de la sociedad a favor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los funcionarios que se allegan cuantiosos recursos. Los funcionarios de tercer nivel jerárquico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también perciben más que el presidente de la República. Son los casos del subsecretario general de Acuerdos, Gerardo Abante Juárez, y 9 secretarios de estudio y cuenta y coordinadores de ponencia al año. Sumado el sueldo y las prestaciones, obtienen 2.410.332.4 pesos, es decir, un promedio mensual de 200.861 pesos. Así es, en este caso también se encuentran los secretarios de estudio y cuenta y coordinadores de ponencia, como Juan Jaime González Varas, María Cristina Martín Escobar, Fernando Sosa Pastrana, Alejandro Castañón Ramírez, Leticia Guzmán Miranda, Juvenal Carvajal Díaz, Jimena Sofía Viveros Álvarez, Alfredo Uruchurtu Soberón y Georgina Lazo de la Vega Romero. En el mismo caso se encuentran los directores generales de Comunicación Social, César Castillejos Rangel, de Logística y Protocolo, Alejandro Jiménez Loaiza, de Justicia TV, Canal del Poder Judicial de la Federación, Raúl Antonio Rodríguez Cortés, de Servicios Médicos, Pedro Martín Argüelles do Mesaín, de Relaciones Institucionales, Roberto Niembro Ortega, de los Asuntos Jurídicos, Luis Fernando Corona Horta, de Casas de la Cultura Jurídica, Alejandra Soto Alfonso, de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, Ricardo Jesús Sepúlveda Higuiñiz, y del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes está María Adriana Campollo Lagunes, así como del Centro de Estudios Constitucionales está también Ana María Ibarra Holguín, y de Derechos Humanos Regina Castro Trausalen. Pues muy importante que usted por lo menos, al menos, pueda conocer de algunos de los que están percibiendo estos altos salarios, pues gracias ahora a esta información que nos proporciona Soci. Y decíamos, con percepciones similares se encuentra el titular de la Unidad General de la Secretaría de Acuerdos, Francisco Guerra Rose, el de la Subsecretaría General de Acuerdos, Ariel Efrén Ortega Vázquez, y la secretaria de la Sección de Trámite de Control Constitucional y de Acciones de Inconstitucionalidad, Carmina Cortés Ramírez. Pues son parte, Erika, de estos funcionarios que decíamos 42 en total, que ganan más que el presidente de la República, en el sentido de que al sumarse su sueldo base, que es el que reportan, digamos, de manera clara en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues se le vienen sumando las otras prestaciones que incluso en algunos casos suman más estas prestaciones a las percepciones mensuales que lo que se les da en el propio sueldo base. Una manera pues de señalar, no, mira, ganamos poco, ganamos menos que el presidente de la República, pero cuando empiezas a sumarle este tipo de prestaciones, ese tipo de canonjías que decíamos se han ido autoasignando en el Poder Judicial ya desde hace varios sexenios, pues resulta que encontramos estas percepciones, Erika, que en el caso de los ministros rebasan los 400,000 pesos. ¿Y por qué decimos rebasan? Estamos nosotros señalando que perciben entre 372,000 y 398,000 pesos con las prestaciones reportadas. Pero si le sumamos las prestaciones que no son reportadas, pero que sí se encuentran en el manual que hacíamos alusión, y que en un caso incluso sí señalan que hay un bono de riesgo de más de 480,000 pesos, pues entonces vemos que sí rebasan mensualmente las percepciones de 400,000 pesos, Erika. Así es, y nada más como dato adicional, pues hablar del salario, del sueldo bruto que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó desde el principio de esta administración a imponer esta llamada austeridad republicana para los integrantes de su gabinete.
gabinete, no así ha podido pues imponerse esta austeridad sobre todos los poderes por la autonomía que tienen. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sueldo bruto de 167,617 pesos. Esto, pues comparado con lo que perciben los ministros, pues es muy, muy poco con estos salarios de 372,000 y 398,000 pesos mensuales. Y también, bueno, tiene una prestación que es un apoyo por despensa por 1,085 pesos al mes. Nada que ver con lo que pues ya nos documentas aquí a través de tu trabajo, estas prestaciones, canonjías, seguros de vida, seguros de riesgo, apoyos para lentes. El presidente tiene solo un apoyo en despensa por 1,085 pesos. Pues importante el asunto de los ministros, Erika Ramírez, señalar que estamos tomando, sí, los sueldos brutos, porque ahora que hubo esta presentación el día de ayer a cargo de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, sobre quiénes son los que perciben más en la administración pública federal, bueno, pues él se refirió meramente a los sueldos de carácter neto. Y nosotros decíamos, se tiene que tomar en cuenta el sueldo bruto porque eso es lo que les pagamos los mexicanos a ellos. Que tengan que pagar impuestos, pues lo tienen que pagar como cualquier otro ciudadano o ciudadana, y no por eso tendríamos que aplaudirles o decir, no, no ganas esto, ganas menos porque pagas impuestos, porque todos los mexicanos terminamos pagando impuestos, y cuando se nos preguntan cuánto gana uno, pues gana precisamente lo que recibimos, lo que percibimos y antes de impuestos. Entonces, parece también a veces un poco tramposo en el sentido de cuando los funcionarios dicen que ganan menos porque solamente emiten la información de su sueldo neto, cuando tendrían que informar sobre su sueldo bruto, porque ya nada más faltaba con que no pagaran impuestos o que tengamos que aplaudirles precisamente porque cumplen con sus obligaciones fiscales. En realidad se tendría que tomar el sueldo bruto como hemos hecho nosotros en el sueldo base, sueldo bruto y las prestaciones. Y recordar, Erika, la mayoría de las prestaciones no podemos decir son brutas o netas porque no pagan impuestos. Muchas de estas prestaciones van directas sin que se les quite prácticamente nada porque al recibir esta prestación. Y bueno, como ya lo comentábamos, pues también hablar del papel que ha llevado a cabo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en administraciones anteriores, donde se plegaban totalmente al Poder Ejecutivo, donde pues se sabe que incluso el presidente en turno podía llamarle al ministro presidente para dictar líneas sobre algunos proyectos que le interesaran a esta cúpula política, no así en favor de la sociedad, como ya lo comentábamos también, y cómo se presionó al ministro Arturo Saldívar en el caso del fallecimiento de los 43 bebés de la guardería ABC allá en Sonora, Sosi. Así es, y también Erika Ramírez, pues señalar, abundar en esta situación que decíamos de que ojalá haya un nuevo rostro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay de los 11 ministros, ya hay 4 nombrados recientemente. Esperamos que con otras características, con otro perfil, otros perfiles que vengan precisamente a favorecer la austeridad al interior no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también del propio Poder Judicial de la Federación. Son estos 4 a los que tendría de manera natural que sumarse el propio ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien se ha mostrado sensible a este tipo de asuntos, aunque había estado siempre en minoría frente a los demás ministros. Con estas renovaciones que han ocurrido recientemente, podríamos decir que ya hay 5 ministros, o eso tendríamos que pensar, porque también uno se lleva sorpresas cuando nombran a algunos ministros o ministras, pues resulta que se olvidan de todo el perfil que supuestamente tenían de carácter social y que, bueno, pues no empiezan a gozar de las mieles del erario y se olvidan de todo lo demás. Esperemos que no sea el caso. Recordar, Erika Ramírez, que la actual composición de la Corte es en el caso de Arturo Saldívar, pues fue, como decíamos, nombrado o data su nombramiento del periodo de Felipe Calderón, aunque él ha mostrado pues posiciones más cercanas, digamos, a una posición social del derecho. Está también de ese periodo Luis María Aguilar Morales, del mismo periodo de Felipe Calderón está Jorge Mario Pardo Rebolledo, también Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
y también Alberto Pérez Dayán. Se trata de pues cinco ministros que datan del periodo de Felipe Calderón, y luego tenemos a dos que datan del periodo de Enrique Peña Nieto, Javier Lainez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández. Y entonces los otros cuatro ya nombrados durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Moza, Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf. Si a estos cuatro, digamos que pudiéramos sumar el caso de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues tendríamos 5 frente a 5 que datan del periodo de Calderón, y 4 del periodo de Calderón y 2 del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y a mí me gustaría preguntarte, Sosimo, toda vez que has estado muy involucrado en esta investigación, ¿qué pasa cuando estos ministros se retiran de su cargo, cuando pues ya se jubilan o se pensionan, no sé cuál sea la figura, con las percepciones que tienen? ¿Ellos continúan recibiendo estas canonjías, estos altos salarios, o se les eliminan algunas? Pues muy importante también este asunto, porque pues no, ellos prácticamente siguen percibiendo lo demás, una suerte de pensión vitalicia a la que ellos, como decíamos, se han ido asignando desde hace mucho tiempo otra de las prestaciones, algo que bueno, pues el actual gobierno pudo eliminar para el caso de los titulares del Poder Ejecutivo, es decir, para los presidentes de la República, pero no así para los otros poderes. Este otro poder, bueno, pues es el judicial, y mantiene precisamente pues estas canonjías para los propios ministros en retiro, que hay que recordar también este asunto, pues no ganan durante el tiempo que ejercen como ministros, pues no ganan poco, tienen incluso la oportunidad de ahorrar, y ahorrar casi todo lo que es parte de su sueldo. ¿Por qué? Pues porque se les pagan muchas otras cosas. Aquí, como decíamos, no aparecen todas las prebendas, todas las prestaciones a las que se han ido asignando, y solamente con las que aparecen, bueno, pues nos encontramos ya con percepciones anuales que superan los 400,000 pesos. Uno podría pensar que ellos pueden ahorrar durante su periodo como funcionarios lo suficiente para pues no depender del erario una vez que pasen a pensión, en este caso pensión vitalicia. Y otra cosa que tendríamos que destacar, Erika Ramírez, es que en el caso de los ministros, pues no solamente ganan con lo que formalmente reciben del erario. ¿Cuántos ministros pues han también tenido la oportunidad? No digamos que los actuales, no podemos referirnos a los actuales, pero cuántos ministros pues han hecho negocios al amparo de los asuntos que les llegan a sus manos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que les han significado también dividendos por fuera, dividendos pues sí, derivados de la corrupción, y que decíamos, pues es muy importante que pongamos el ojo en lo que ocurre en el Poder Judicial, sí en el asunto de los sueldos, sí en la revisión de cómo ejercen los recursos, pero también sí en la manera en que fallan, la manera en que tratan los propios asuntos que llegan hasta el máximo Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, hay muchos asuntos de interés público y nacional que están ahí en lista, tratando de que sean resueltos por estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sosimo. Y bueno, uno de los argumentos que ya lo comentábamos ayer justo con el tema del Banco de México, es que se esgrimían en administraciones anteriores, era que estos ministros, estos funcionarios que están en la cúpula del poder, del sistema político, pues que tenían que ganar bien por, pues sí, primero por las funciones que tenían, el ejercicio que llevaban a cabo, la importancia, y también por la preparación, los estudios académicos que habían tenido que realizar para llegar hasta ahí. Y el otro asunto es para no caer en vicios de corrupción. Pero pues vemos que son cifras que no parecen razonables. Creo que México es uno de los países en donde más caro se les paga a los funcionarios públicos, y que estos servidores de la nación carecen de este sentimiento justo de servir a su pueblo. Y recordar, Erika Ramírez, que estos sueldos, estas prestaciones, estas canonjías,
pues las reciben durante 15 años, que es el periodo en que dura el cargo de ministro, y que una vez que pasan a retiro, que son ministros en retiro, bueno, pues siguen siendo pensionados por el propio erario, pero de entrada son 15 años, los que duran en el cargo los ministros. Y también recordar que pueden dejar solamente definitivamente el cargo por 3 motivos: conclusión de periodo, renuncia, la cual es solo procedente en causas graves que deberá calificar el presidente de la República y aprobar o negar el Senado; y la jubilación voluntaria. Esta procede cuando el interesado solicite su retiro, siempre que reúna las condiciones de edad y antigüedad. Hay que recordar que un caso similar ocurrió al inicio del sexenio, en el caso de Medina Mora y Casa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual pues no tuvimos mucha noticia, realmente no supimos exactamente qué fue, qué estaba involucrado, que él, sin prácticamente chistar, decidió separarse de el cargo ante una referencia al respecto en un caso de corrupción que hiciera el presidente de la República, y él, pues sabiendo que probablemente se contaba con toda la información sobre los asuntos en los que participó, pues decidió apartarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que pensar en que está involucrado con los cargos que le precedieron en el gobierno de Vicente Fox, pues estuvo como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, estuvo como Procurador General de la República, también pues estuvo como embajador de México en Reino Unido, y en Estados Unidos fue embajador también durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pasa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues no tiene este privilegio de continuar como los otros ministros de la Suprema Corte por estos motivos que ya señalas. Y recordar que él mismo también fue parte de, director desde el CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y como bien comentabas, estos cargos vinculados a la seguridad durante los gobiernos panistas, ahora pues con evidencias de estar vinculados a cárteles del narcotráfico, aquellos que están en materia de seguridad, pues no en vano, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos por estos motivos. Y que hay que recordar, pues era funcionario contemporáneo Medina Mora en materia de seguridad con este funcionario, decíamos, el superpolicía, llamado por Felipe Calderón, Genaro García Luna. Así es, Sosimo Camacho, pues varias interrogantes justo en torno a este ministro Eduardo Medina Mora, quien, pues como ya lo señalas, estuvo en estos nombramientos, donde también estaba Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Y bueno, pues nosotros estamos abiertos al diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enviamos precisamente esta solicitud de entrevista con el propio ministro presidente Arturo Saldívar, por supuesto que pudiera ser con quien él también designe para este asunto, y más que hablar de estas canonjías que hemos estado documentando, o probablemente sí aclarar sobre por qué no suben el asunto de las prestaciones totales, por qué no informan de manera clara sobre todas las prestaciones que tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo obliga la ley. ¿Por qué no lo hacen? Pues sobre todo también preguntarles, pues si hay la posibilidad de que en esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se replantee la posibilidad de que entre la austeridad republicana, de que se reflexione sobre la cantidad de recursos que ingresan, que resulta, decíamos, pues indignante, insultante para una población empobrecida, y que pudiera replantearse pues estos ingresos que tienen y que superan los 400,000 pesos. No sabemos incluso, al tener la información sobre todas las prestaciones que tienen, pudiéramos llegar a un promedio mensual del $500,000. Es importante que pudiera responder la Suprema Corte de Justicia al respecto, y por supuesto que estamos abiertos al diálogo con ellos. Se solicitó ya entrevista y estaremos atentos a la respuesta que nos puedan dar. Así es, y bueno, no sé si gustes comentar algún punto en específico ya de este tema que estamos revisando, o quieras.
No, creo que podemos pasar, pues de manera clara, son sueldos de más de 400,000 pesos de los 11 ministros que hemos estado documentando, no hemos presentado la información aquí, y también hay otros 31 funcionarios para hacer un total de 42 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan igual o más que el presidente de la República. Aquellos incluso funcionarios que tienen que están en segundo o tercer nivel jerárquico.